tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El artista y poeta argentino Abel Robino acaba de publicar en la editorial francesa TAC, Híbridos, libro de arte en el que nos muestra su trabajo gráfico de los últimos 5 años. Actualmente Abel Robino vive entre París y Pekín, donde expone su trabajo. Whiskey plied, voices cried, fratricide. Jesus, don't you know that you could have died, you should have died. Or with the monsters at all, monsters will walk the earth. And she's got red lipstick and a bright pair of shoes. And she's got knee-high socks, what to cover it blues. She's got an old death kid, she's been meaning to you. She's got blood in her eyes. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su intensa trayectoria, tanto literaria como artística, Abel Robino ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Abel. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. No, es un placer tenerte de nuevo, después de muchos años entre nosotros. Permíteme, Abel, que explique a nuestros oyentes que has nacido en la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, en 1952, si no me equivoco. Teóricamente 52, sí. Nacer en una localidad con ese nombre, Pergamino, lleva directamente a la escritura o al dibujo, a las artes gráficas, ¿no? Exacto. ¿Por qué Pergamino? ¿De dónde sale? Se supone que se encontró cerca del arroyo de Pergamino un manuscrito y a partir de ahí se empezó a titular que la ciudad era la ciudad del Pérgamo o la ciudad del Pergamino. Es una de las teorías, ¿no? Después hay varias con nombres, ¿viste? Siempre se buscan nombres indígenas que coincidan con... Y aparentemente Pergamino diría algo relacionado con el lugar. Pero la que más me gusta es esa. Muy bonita. Abel, vas a estudiar en la Facultad de Bellas Artes, ahí en La Plata, pero imagino que la poesía no estaba lejos, ¿no? La poesía no estaba lejos porque yo viví muchos años, bueno, muchos años no, a los 17, 18 años yo viví en Chile. Y estuve en las brigadas internacionales por los trabajos de Salvador Allende. Y ahí me encontré con la relación entre la poesía, la pintura, el teatro, la música, la danza, etc. Entonces, teóricamente, después accedí a entrar a la Facultad de Bellas Artes en La Plata, becado por mi ciudad, y empecé mi estudio artes plásticas, aunque yo quería ser actor, mi idea era trabajar como actor, y metido en la política, o sea que Bellas Artes estaba ahí también. Algo hay que hacer, ¿no? Para ganarse Algo la hay vida. que hacer, claro, exacto. Sí. Y es más, me dieron una beca por arquitectura y yo mentí durante 3 años hasta que descubrieron que estaba haciendo Bellas Artes. Imagínate, en aquella época no se mentía demasiado. No se mentía demasiado, pero como no había internet nadie sabía. Menos mal. Allí en La Plata vas a fundar en 1977 el grupo literario Latencia. Sí. Los intelectuales, artistas o poetas os visteis obligados, ¿no?, a estar en estado de latencia vista las circunstancias políticas. El grupo literario Latencia nace porque viene el golpe de Estado. Entonces, normalmente los que estábamos metidos en política y relacionados con la cultura, pensábamos que había que hacer una especie de resistencia activa. No demasiado elocuente, pero activa. Entonces empezamos a fomentar grupos. Latencia es importante no solo por la poesía, es porque convergen en ella pintores, dibujantes, etcétera. Por eso es interesante Latencia en ese momento. Y marcó hito porque hoy día hay un libro que se llama Poesía y Resistencia de los años 70. ¿Os reuníais en tu apartamento? Nos Estamos viendo una reuníamos foto. en mi agujero en la calle Central, ¿no? Que era una especie de destrucción, pero en pleno centro, que es muy importante eso, ¿no es cierto? A principios de los 70 vas a viajar a La Habana y vas a participar en el Festival Mundial de la Juventud, Exacto. donde vas a leer poemas de todos los miembros de Latencia. Imagino sin decir el nombre, porque era medio prohibido decir el nombre. de los Y me autores. acuerdo que Raúl Mercado, el quenista, estaba con nosotros, porque ellos estaban los andariegos y hacían la primera parte musical en el Teatro Carlos Marx. Y como no teníamos que vestirnos, me recuerdo que él nos dio unos ponchos de la Argentina que eran gruesos así, con 40 de calor, y yo leí un poema que se llamaba Muerte de un poeta, y cuando salí de escena él me dijo, ahora
tenemos claro por qué muere un poeta en La Habana con un poncho del altiplano. A tu vuelta a Buenos Aires, Abel Robino, tu apartamento va a ser allanado por la policía. Exacto, sí. Es cierto que se llevaron todos los libros, Se llevaron casi todos los libros, sí, sí, casi pero todos. no para leerlos, imagino. Supongo que no, se robaron todo, o sea, se robaron inclusive cuadros míos que no eran tan importantes, pero eran queridos por mí, ¿no es cierto? O sea que... Y tras ese allanamiento vas a ser detenido, encarcelado y vas a No, pasar... primero desaparecí, como desaparecía toda la gente en la época. Estuve desde septiembre hasta fin de año dando vueltas por algún lugar, ¿no es cierto? Tus compañeros de la atencia estarían No, mis seguramente... compañeros de esencia se salvaron porque digamos que ellos tenían cartas más de poeta que yo. Y vas a ser liberado a finales del 79. ¿Temiste por tu vida en esos meses de detención? Temí por mi vida en el principio cuando no estaba indocumentado y estábamos todos los días encapuchados. O sea, ahí sí temes por tu vida. Pero de repente te pasan a la cárcel y te dicen que te van a condenar y es una belleza porque en realidad es la primera vez que vas a tener un lugar para leer. Porque en la cárcel estás encerrado todo el día y nosotros tuvimos la buena inteligencia de poner un compañero en la biblioteca. Entonces él nos pasaba y ahí empezamos a leer Proust, Joyce. Bueno, leíamos Kafka, que éramos medio enfermos y nos dábamos cuenta de que Kafka era más terrible que la cárcel, pero no importa, leíamos. ¿Erais conscientes que había gente que desaparecía? Sí, todos mis compañeros que estuvieron en la primer parte, yo no los volví a ver más, ¿no? O sea que son todos gente desaparecida, sí, sí. Vas a ser liberado, Abel, y llamado justo después para luchar en el conflicto de las Malvinas, saltar de la sartén para caer en el fuego. Exacto. El fuego enemigo, por cierto. Exacto. Sí, yo ahí tuve problemas con ciertos políticos que decían de que como argentino debería defender a Argentina. Yo no tenía muchas ganas de defender ninguna Argentina en el momento y France Terre d'Asile y un poco Madame Mitterrand en la época son las que posibilitan la Embajada de Francia, que yo viaje con mi familia me exilé en Francia, es eso, sí. De una manera clandestina, completamente, ¿no? Clandestina y fue muy triste porque en realidad la embajada francesa me dijo, le vamos a poner un auto de la embajada porque es territorio francés para que no le pase nada. El auto también es el auto territorio. francés, claro. Entonces yo pedí que no, porque me parecía demasiada tristeza irse como ya es. Entonces me acompañaron mis amigos que me hicieron un poco el cordón para que no me pasase nada, pero fue peor porque en realidad te acompañan a... Y me acuerdo que la idea era que, bueno, apenas vuelva la democracia, volvemos. Yo ya tenía claro de que no iba a ser así. Era una derrota para mí, era una derrota, lo que mucha gente no piensa, pero nuestra generación se sintió derrotada por eso. Llegas a Francia justo después de la llegada al poder de François Mitterrand. Claro. Daniel Mitterrand, su mujer, te ayuda a salir de Argentina. Sí. Daniel, sí. Y me comentabas que vas a llegar a París y vas a encontrarte con dos Julios, Julio Cortázar y Julio Lepar. Bueno, la embajada francesa me dio... Yo había entrado en un premio internacional que se llama Georges Braque en Argentina, en Francia. Y entonces la embajada francesa me dijo, ¿quién conoce a alguien en Francia? Y dije, no. Y me dio las dos direcciones, Cortázar y Lepar. Cortázar me recibió como corresponde, charlamos todo. El que la acogida mejor fue la de Julio Lepar, que me preguntó ante todo qué era lo que estaba haciendo. Y yo lo que creí que me estaba preguntando era de por mi vida. Y no, me estaba preguntando de mi pintura. Entonces yo le dije que no, porque no tenía lugar, porque buscaba trabajo, y me dijo ahí, en el taller de él, que es Cayán, ahí en el fondo hay una habitación y hay tarros de pintura, así que ubicate a trabajar. O sea que Julio siempre fue eso para mí, ¿no? De una generosidad. Una generosidad enorme, enorme, ¿no? En el 2010 vas a realizar una residencia de artista para la Galería Arteaga en Pekín y vas a exponer en la Exposición Universal de Shanghái. ¿Qué cambió tu estancia en China y confrontarte con esa cultura milenaria tan diferente de la nuestra? ¿Qué me cambió? Me cambió muchas cosas. Por ejemplo, me cambió la visión de Oriente. Yo tengo una visión literaria de Oriente y no práctica. Entonces cuando vos ves que los chinos copian, uno dice está mal visto copiar desde Occidente. Y ellos copian desde otro punto de vista. Por ejemplo, en una gran exposición, una gran charla, se discutía sobre el arte abstracto. Y entonces se me invita y empiezan a hablar del arte abstracto y empiezan a hablar de las primeras
¿cómo se llama? De 1910, las... Cubismo. Claro, bueno. Y entonces yo dije, pero ustedes tienen 10 siglos antes arte abstracto, ¿por qué tienen que situar a Kandinsky como el padre del arte abstracto? Y me dijeron, porque el invitado es usted. Mientras usted sea el invitado, usted es el que manda y el arte abstracto será 1910 Kandinsky. Cuando hablemos de la verdad, 4 siglos antes, no hablaremos de nuestra pintura. O sea, eso muestra bien la idea de quién es el primero, quién es el invitado. Como en nuestro programa, tú eres el invitado, eres el que mandas aquí. Volviendo al magnífico libro Híbridos que acaba de publicar aquí en Francia las ediciones TAC. Por cierto, ¿qué son las ediciones TAC? TAC ¿Qué es, hace? es un territorio autónomo, territorio artístico de creación que está en Bois-Colombes y que tiene una parte plástica. Esa parte plástica tiene una gran galería donde se expone. Yo trabajo un poco ahí como curador. Mi amigo y diseñador y videasta Diego Pitaluga, que es un poco el padre de TAC, de vez en cuando hacen ediciones ellos, bueno, pagadas por mi galería, ¿se entiende? Y sacan este tipo de ediciones, ¿no es cierto? Que son limitadas, pero bueno, que son bellas ahí aún bueno, por la estructura, porque Diego conoce mucho de esto, conoce mucho mi trabajo. Yo quisiera decir de ese trabajo que yo durante mucho tiempo resistía a lo híbrido, porque siempre decía que el arte es más bien mestizaje, que suma, y que no es justaposición. Y a la larga uno se da cuenta de que todo es justaposición y todo suma. Y lo que me gusta mucho de ese libro a mí es que está de repente la parte en dibujo y la parte en color, que funciona como una partición de música y la música en sí, ¿no es cierto? O sea, como decía Schumann, creo que decía, cuando uno lee una partitura, es como que la tocara de nuevo, ¿no es cierto? Entonces funciona más o menos así la idea del libro ese. Hablando de híbridos, tú eres un ejemplo de hibridación entre la poesía, el arte plástico, El el dibujo, la pintura, el teatro, teatro. bueno, la video. Lo que pasa es que yo he salido un poco del latinoamericanismo de querer hacer todo. Cuando vine quería hacer todo yo. Ahora soy un poco más inteligente y con un poco más de plata le pago a la gente para que me ayude. Pero es un poco la idea de que, bueno, el tú ya tú que se llama, ¿no? Claro. Pero Nadie se escandalizaba. otra cosa. Leonardo da Vinci también era un tú ya tú, como dicen. Nadie Pienso se que todos los escandaliza. artistas son tuya tú, porque Picasso era un tuya tú y qué sé yo, todos los artistas tocan un poco. Pero lo que me interesa de esto es otra cosa, que es un poco la parte moral que cuando éramos jóvenes nosotros, las tías nos decían, este joven mucho abarca y poco aprieta. Y al final el arte contemporáneo es eso, abarcamos todo y apretamos donde podemos, ¿no es cierto? Por El supuesto. postmodernismo es eso, sería. En este libro encontramos dibujos, tinta, collage también quizás. Collage también, eh, sí, sí. y hay una cierta influencia china, ¿no? Te ha Enorme, marcado, imagino. enorme. Enorme por los grabados chinos, por los dibujos de Hokusai, por todas las pinturitas y los dibujos orientales de lugares cotidianos. Hokusai me ha tocado muchísimo a mí cuando hizo su primer manga, que se juntó todos sus dibujitos y que creo que murió muy viejo y dijo, si me dan, murió como de 90 años, y dijo, si me dan 10 años más, quizás logre dibujar. O sea que me parece a mí que, aparte me gusta mucho esa idea del exilado con pocas cosas. El exilado es un pocas cosas, y pocas cosas son un pincel y un poco de pintura, ¿no? O sea, que es un poco de tinta, ¿no? Hay influencias de China, pero también hay un cierto parisianismo, si me permites, sobre todo tu autorretrato Sí, mirando al periférico. sí, sí. ¿De dónde te sientes hijo? Quizás Yo me parisino. siento hijo de la periferia. Me gusta mucho París, he tenido taller en París, he trabajado mucho en París y he hecho casi 10 años psicoanálisis en París, que es como vivir en París, ¿no es cierto? Pero a mí me gustan mucho los bordes, la lisière. A mí me gusta mucho François Villon, que siempre estaba que lo echaban, que entraba, que lo echaban y que entraban. A mí me gusta eso, me gusta como el Rimbaud ese que está en Marsellas y que llega un día y que es una anécdota muy linda, porque Rimbaud llega a Marsella viniendo ya para morirse, entonces, y un mes después, un mes y un día después, en el mismo puerto, se va Gauguin. O sea que esa idea de ida y vuelta, de no estar en ningún lado,
es un poco mi mundo, ¿no? Hablando de tus viajes, de tu mundo, ¿cómo viviste la llegada de la pandemia, de ese virus, pues, supuestamente chino, como dice el presidente de Estados Unidos? ¿Cómo viví la pandemia? Yo me encerró de nuevo en Buenos Aires y en La Plata, que es como volver a estar exiliado. Por ejemplo, en la época de persecución en La Plata estábamos siempre cuidándonos de salir a la calle, de no ver a nadie, de tratar de escondernos, y era invierno, siempre era invierno. Y de repente la pandemia me devolvió todo eso, hasta casi deprimí, porque volví a encontrarme con que no nos veíamos con nadie, las direcciones, que esto, que no tocarse, que no ir. Y verdaderamente volví a vivir La Plata de la época donde la gente se escondía. O sea que la pandemia me volvió a retribuir con un periodo de persecución. No es lo mismo, pero en parte tiene algo de eso. Sí. Hoy, este sábado, en París, volvemos al toque de queda a las 6 de la tarde. Hay que estar en casa, no se puede salir, salvo contadas excepciones. ¿Los militares en Argentina instauraron un toque de queda o no? Bueno, el toque de queda era permanente porque estaban ellos en la calle, ¿no es cierto? O sea, cuando no estaban de civil, estaban de militar. Y estaban toda la gente que trabajaba para ellos, que nosotros les llamábamos, tenían un nombre, que eran gente que estaba sentada en los bares y que tenían una capacidad enorme para visualizar rostros. Entonces visualizaban rostros y actitudes, ¿no? Esto que se haría ahora con una cámara, había gente especializada, ¿no? Y yo siempre decía, qué admirable esa persona que puede ver un rostro y 5 años después saber que es el mismo. Como pintor me encantaría tener esa. Bueno, eran los tipos que denunciaban continuamente, ¿no? O sea que estaba todo ese miedo, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a vivir estas órdenes de no salir a partir de las 6 de la tarde? Como una Pero pasa limitación de que, tu Jordi, ya libertad. estoy viejo. Yo en realidad, como digo yo, mis ritos son siempre los mismos. Sigo tomando mate, sigo leyendo, respiro y duermo del mismo lado. O sea que encerrado en mi taller produciendo, no me queda otra. Bueno, hace una semana vengo del Caribe donde vive mi hija. Tengo muchas ganas en febrero de irme a la Argentina porque todavía es verano. No sé si voy a poder. En fin, pues ya lo saben, tienen que comprar el libro de Abel Robino, Híbridos, antes de las 6 de la tarde, por supuesto, y lo pueden hojear, naturalmente, a partir de esa hora en sus casas, porque vale realmente la pena. Muchísimas gracias, Abel, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y aparte, Felicidades. siempre me ocurre lo mismo contigo. Uno prepara un montón de cosas y va donde puede. Exactamente como yo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Lenk, quienes están ahí detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en La Plata seguramente también, gracias a una cadena internacional de televisión que emite desde Montevideo, ahí en Uruguay, para todo el continente. Muchísimas gracias a todos. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.